En este video vamos a ver lo que son los template engines o también se les conoce como motores de plantilla. Primero vamos a ver qué son. Muy importante, en un Model View Controller, los template engine es lo que se conoce como la V o la vista y permiten mostrar la parte visual, es decir, HTML en una aplicación Express y bueno, en realidad en cualquier otro framework que decidas utilizar, casi todos tienen su propio template engine. Debido a que el modelo retorna un objeto o también puede ser un arreglo de datos, un template engine te va a permitir acceder a los resultados de una consulta y también mostrarlos en la pantalla. Importante entre sus características es que hay una gran variedad, no nada más hay uno o dos, y cada uno tiene su propia sintaxis, eso puede llegar a ser un poco complicado. Usualmente puedes escribir código JavaScript dentro del HTML, es decir, si hiciste una consulta, por ejemplo, para productos, la obtuviste del modelo, los datos, el controlador lo pasa a la vista y tienes 100 productos. Puedes iterar en esos 100 productos en lo que viene siendo la vista con un for each, por ejemplo, y es un código de JavaScript, e ir imprimiendo el resultado de esa consulta en lo que viene siendo tu vista. Al final se puede decir que se compila y termina siendo un código HTML plano, pero en la parte de desarrollo terminan siendo de gran ayuda porque simplifican mucho cómo se van a imprimir los datos. Si tienes experiencia en Angular, React o Vue, usualmente cualquiera de estas librerías reemplaza lo que viene siendo el template engine en una aplicación de Node. Y bueno, acabo de decir cualquiera de estas librerías. No, algunos son librerías, otros son frameworks. No me escribas un mensaje solamente para decirme eso. Así que con algunas consideraciones para poderlas integrar, pero se puede integrar bastante bien Angular, React o Vue en tus aplicaciones de Node y vendrían a reemplazar lo que es la vista. También veamos cuáles son los más comunes para Express. Existe uno llamado Pug, antes se conocía como J, tal vez haya posibilidades de que ya lo utilizaste. Bastante limpio en la forma en la que queda el template. También existe otro llamado EJS, este se conoce como Embed JavaScript. También existe HBS, este es Handlebars, que este era como un sistema de templates en JavaScript bastante común hace muchos años y hoy en día sigue siendo bastante popular. Se fusiona con Mustache.js, que también es bastante bueno. Entonces son excelentes opciones. Todos los proyectos, cada uno está hecho con alguno de estos. La idea es que te sientas familiarizado con alguno de ellos, aprendas, veas con cuál te sientes más cómodo escribiendo código y bueno, aprendas sobre todo los tres y de ahí tú decidas cuál crees que es el mejor. También existe un template engine para React, que es bastante común. Y bueno, un template engine se instala vía npm. Solamente escribes, por ejemplo, npm install y luego pug. Y de esa forma queda instalado en tu proyecto, pero lo tienes que habilitar. Se habilita en el archivo principal. Solamente le pones habilitar pug, pones app.set y luego le pasas view engine. Y lo que está aquí entre comillas que dice pug, eso cambia de acuerdo al template que hayas decidido utilizar. Puede ser que sea pug, puede ser que sea HBS o también puede ser que sea EJS. Finalmente veamos un poco la sintaxis de cada uno. Digamos un ejemplo de Pug. Puede ser que aquí tenemos un if y luego tenemos tareas.length. Puedes ver que tareas termina siendo un arreglo y tenemos acceso a los métodos de arreglos en JavaScript. Y .length es una buena forma de saber si un arreglo está vacío o tiene algo. Y después iteramos en cada uno de ellos. Y este each que está aquí, pues no es de JavaScript, es más bien propio de Pug. Pero nota cómo itero en cada uno de ellos. Each tarea, in tareas, y de ahí accedo a cada uno y me pongo a imprimir cada tarea. Entonces, en algunos casos son o tienen sintaxis nueva. Veamos ahora un ejemplo de handlebars. Nota cómo la sintaxis de handlebars es un poco diferente. Por ejemplo, si vuelvo un poco, nota cómo en este ejemplo de Pug tenemos ese LI que está ahí. LI luego dice punto tarea. El párrafo dice párrafo igual a tarea. En lo que viene siendo Pug no es necesario crear la etiqueta de apertura y cierre. Se genera automáticamente, pero por ejemplo en Handlebars sí es necesario. Etiquetas de apertura y cierre por todos lados y nota por ejemplo lo que es dinámico, lo ponemos dentro de estas llaves, doble llave y después el nombre del objeto para ir imprimiendo cada uno de ellos. Esta sintaxis se puede sentir un poco más familiar en la parte del HTML. Nada malo por ejemplo con Pug, puede ser que es un poco diferente. Nota cómo aquí no utilizamos llaves, solamente ponemos el nombre del objeto que en este caso sería tarea. Tarea.tarea para su nombre, tarea.id para el ID. Y entonces son diferentes en realidad cada uno de ellos. Y por ejemplo, finalmente el ejemplo de EJS. Nota cómo en este caso sigue siendo el HTML con apertura y cierres,
Pero por ejemplo, digamos esta parte que está abajo donde dice div class y luego dice texto. Ahí tenemos usuario.descripción. Usuario es el objeto principal, pero nota esta sintaxis de menor que, luego porcentaje, luego un guión medio. Eso lo que va a decir, bueno, ignora que esto sea HTML, esto es una variable de JavaScript, imprímelo como tal. Es dinámico, viene de la base de datos, e imprímelo como tal. Ahora nota, por ejemplo, esa parte que dice usuario de descripción, como tiene un guión medio, y arriba el if no lo tiene. Cuando le colocas un guión medio o un signo de igual, eso quiere decir imprímelo. Cuando no colocas nada, eso quiere decir evalúalo como código JavaScript. Y nota cómo evaluamos si hay una imagen, entonces imprimimos la imagen. Y nota cómo, por ejemplo, aquí donde dice usuario imagen, tenemos lo que es un signo de igual. La diferencia entre estos dos, guión medio y signo igual, en realidad no es mucha. Uno se conoce como que están los datos escapados, en el otro no. Al final el que tiene el signo de igual son datos escapados, es decir, no imprime etiquetas HTML. El que tiene el guión medio, ese sí imprime etiquetas HTML, por lo tanto lo colocamos en la descripción. Entonces nota cómo son las diferencias en cada uno de ellos. Volviendo un poco, Pug. Nota cómo no tenemos apertura ni cierre y se imprimen los objetos de esta forma. Tenemos if y tenemos each en cada uno de ellos. Después tenemos handlebars y nota cómo las variables se imprimen dentro de estas llaves. Y finalmente tenemos EAS, que las variables se imprimen dentro de esta sintaxis que puede verse un poco extraña en realidad, pero cada uno tiene su propia sintaxis. Finalmente el curso va a incluir, bueno, cada proyecto está hecho con un template engine diferente, es decir, el primero está hecho en Pug, el segundo está hecho con handlebars, el tercero está hecho con EJS. Finalmente tendremos algo de React, pero no como template engine. Con todos puedes lograr lo mismo y mostrar lo mismo, así que utiliza el que te sienta más natural una vez que hayas finalizado el curso. Y finalmente, si quieres leer un poco más, en esta URL github.com/expressjs wiki, en los template engines vas a encontrar una gran cantidad de template engines soportados por Express. No nada más hay 3, son como 20, pero estos son los más comunes hoy en día.